Buenos días, chicos y chicas. El problema de hoy nos dice lo siguiente. Un coche recorre un trayecto en 1 hora y media a 65 kilómetros por hora. Un coche recorre este trayecto de A a B una cierta distancia a 65 kilómetros por hora a esa velocidad constante y lo recorre en 1 hora y media. 1 hora 30 minutos. Y el problema nos pregunta si el conductor desea tardar 75 minutos, ¿a qué velocidad tendrá que ir? Bueno, estas magnitudes son magnitudes inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo en un movimiento uniforme son magnitudes inversamente proporcionales. Lo que quiere decir es que si nosotros recorremos una distancia dada y para ello tardamos 65 kilómetros por hora y lo hacemos en 1 hora 30 minutos, 1,5 horas, el producto de estas dos cantidades va a ser siempre constante y efectivamente va a ser esa distancia que recorremos. Si nosotros luego queremos tardar otra cantidad de tiempo, 75 minutos son 1 hora y 15 minutos. Es decir, 1 más un cuarto de hora, que eso es 1 más 0,25. Es decir, si luego queremos tardar 1,25, este producto va a tener que seguir siendo el mismo que este, porque es esa distancia. Es decir, si yo recorro a 65 kilómetros por hora una distancia e invierto 1,5 horas en hacerlo, esta cantidad es siempre constante, igual a esta otra de aquí, a todas las que yo haga para esa distancia concreta que estamos haciendo. Entonces, x, en kilómetros por hora también, multiplicado por 1,25 horas, y de esta manera vamos a obtener nuestra x. Y x va a ser 65 por 1,5 y dividido entre 1,25. ¿Qué unidades? Tiene que ser kilómetros partido por hora. Este y este se nos van, aquí nos quedan kilómetros. Y cuando pasamos esta, que son horas, dividiendo, pues tenemos kilómetros partido por hora. ¿Qué cantidad es esta? Pues esto nos da 78 kilómetros partido por hora. Es decir, si nosotros hemos disminuido el tiempo en una cierta cantidad, tenemos que aumentar la velocidad proporcionalmente en esa misma proporción para que estos productos no varíen, porque son magnitudes directamente proporcionales. Digo, inversamente proporcionales, y se mantiene constante el producto, la multiplicación de esas cantidades. Si lo hacemos mirando los porcentajes, pues mirad, lo podemos pensar de la siguiente manera. ¿Cuánto ha disminuido el tiempo? ¿Cuánto quiero yo disminuir el tiempo? ¿Qué porcentaje representa pasar de 1,5 horas a 1,25 horas? Pues este porcentaje, 1,5 por un cierto porcentaje, nos da 1,25 horas. Y este porcentaje es la disminución, lo que yo voy a disminuir mi tiempo. Si despejamos de aquí, 1,25 por 100 y dividido entre 1,5, eso es 125 entre 1,5, 83,3%. Yo quiero disminuir el tiempo que tardo en realizar ese trayecto un 83,3%. Pues la misma relación se tiene que establecer
en el aumento de velocidad que yo tengo que hacer. Yo voy a pasar de 65 a otra velocidad que va a ser mayor, porque si lo tengo que recorrer en menos tiempo, mi velocidad va a ser mayor. Pues, si yo divido mi cantidad X desconocida entre mi 0,83, que representa el 83%, perdón. Si yo divido mis 65 km por hora entre 0,83, voy a obtener una velocidad aumentada en ese mismo tanto por ciento. 65 entre 0,83, que son 1078 kilómetros batidos hora. Es decir, esto me quedaría de la siguiente manera. La cantidad X que yo quiero por mi 83,3% es el 65. Son los 65 kilómetros por hora a los que voy. Si despejáis de aquí, 65% y partido por 83,3, 65 entre 83,3 nos da nuestro X, que es 78 kilómetros por hora. Nosotros vamos a hacer una recapitulación. Son magnitudes, la velocidad y el tiempo inversamente proporcionales. Entonces, para una cierta distancia que nosotros vamos a recorrer, si tenemos una velocidad y para esa velocidad nosotros tardamos en recorrer esa distancia un determinado tiempo, este producto de velocidad por tiempo se va a mantener constante para ese trayecto concreto. Cualquier velocidad que nosotros pongamos por el tiempo en el que hagamos el trayecto va a ser siempre un número constante. Y ese número constante precisamente es el espacio, esa distancia que vamos a recorrer. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. Que si nosotros invertimos más tiempo de esto es porque hemos ido a una velocidad proporcionalmente más baja y viceversa. Si nosotros aumentamos la velocidad, en la misma proporción va a disminuir el tiempo. En nuestro caso, lo recorríamos en 1 hora y media a 65 por hora. Si queremos recorrerlo en 1 hora y cuarto solo, es menos tiempo. 1,5 con respecto a 1,25. 1,25 es el 83,3% de 1,5. Pues nosotros vamos a tener que dividir nuestra cantidad 65% entre 0,83 para obtener la velocidad a la que tenemos que ir. Al dividir mi velocidad 65 entre un número 0,83 que es más pequeño que 1, esta cantidad va a estar aumentada con respecto a la que teníamos. Esto para que veáis qué pasa. Yo a lo mejor doy muchas vueltas a las cosas que no tienen a lo mejor relación directa con el problema, pero es para que repaséis algunas otras ideas con referencia a fracciones. Si nosotros dividimos un número por un número más pequeño que 1, obtenemos un número más alto. Si yo divido 65 por esta cantidad, que es 0,83, efectivamente esta X me va a dar un número mayor. Sin embargo, si yo multiplicara, aquí por ejemplo, yo multiplico 1,5 por un número más pequeño que 1, que es este 0,83%, esto es 0,83, pues me da un número más pequeño que el de la partida. Bueno, lo importante es que veáis la relación entre las magnitudes inversamente proporcionales y cómo esto por esto nos tiene que dar siempre constante.
una por otra es un número constante, una por otra constante. En las magnitudes directamente proporcionales lo que ocurre es que al dividir esto entre esta otra magnitud nos tiene que dar constante con respecto a esa. Si yo tengo una magnitud A y otra B, y yo tengo aquí unas cantidades M, N, V, R, y aquí tengo otras magnitudes A y B y otras cantidades A, B, C y D. Si estas cantidades son directamente proporcionales, lo que va a ocurrir es que si nosotros dividimos M entre N, siempre nos va a dar que la relación entre A y B, entre los valores de A y B, va a ser un número constante. Sin embargo, las magnitudes inversamente proporcionales, lo que va a ser un número constante es, esto va a ser A entre B, lo que vale A entre lo que vale B. Lo que va a ser constante es el producto de estas cantidades. A por B va a ser igual a C por D. Es decir, A por B, lo que valen las cantidades A por B va a ser siempre una cantidad constante. En el caso nuestro, que era el de la velocidad y el tiempo, estábamos en este caso. Y con esto terminamos el teorema.